¿Qué tal? Muy buenos días a todo el público que nos ve y nos escucha en este 9º episodio de Épica 100.100, una lead de guerreros docentes. Y hoy les tengo una gran sorpresa que compartir, porque justamente fue la 9ª narrativa que me llegó a esta casa editorial, pero la primera de el extranjero y de un país hermoso donde también se caracteriza por tener un ejército de docentes y de maestros muy comprometidos con la educación. El profesor Salomón Rodríguez, de Bogotá, Colombia, con 3 décadas ejerciendo su profesión, licenciado en Ciencias Sociales, 3 especialidades y una maestría, altamente preparado en la pedagogía y en la academia y en la educación. Nos comparte su narrativa, que en un segundo se las leeremos, pero demuestra lo sensible que es con sus alumnos. Bienvenido, Salomón, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, doctora Adriana, y muy buenos días para los colegas, los maestros, las personas que nos escuchan. Es un placer, es un honor poder estar aquí ante esta convocatoria tan interesante que resalta esa labor de esos héroes que son los docentes en Latinoamérica y el mundo. Y bueno, ya están viendo el rostro de este héroe docente, miles de familias y miles de personas de América Latina y de México y de Norteamérica, que es usted demasiado joven con tanta trayectoria que tiene, y bueno, ese rostro tan iluminado de su sonrisa y de su optimismo. Sí, son muchos años de docente, pero yo creo que lo que hace que permanezcamos finalmente en este trasegar en las aulas y en los procesos de investigación es precisamente el cariño y el amor por una labor muy loable y que plenamente coincido con muchos de ustedes, y es con un aporte social invaluable, y es el trabajo de docentes en la formación de los niños y los jóvenes de nuestros países. Muy bien. Pues si nos permite, vamos a empezar a compartir su narrativa y regresamos con usted. Ok. Las músicas nos encantan y nos cuentan. Trabajo en un colegio de Colombia, al sur de la capital Bogotá. Es una zona de grandes necesidades y problemas sociales, donde nuestra labor docente requiere de cierta calidad y pertinencia. Eso es lo que he querido transmitir en estos años donde se ha compartido la vida con una comunidad maravillosa. Antes de la pandemia, se venía trabajando una estrategia de interacción teórico-musical con gran éxito. En la actualidad, sigue siendo un recurso valioso. Es por eso que esta historia empieza con el origen de un proyecto llamado Pensar las músicas en contextos. A continuación, compartiré una escena de aula que ocurrió hace unos años y que hasta ahora sigue presente en mi mente. En una mañana fría se dio inicio a una clase de geografía de 3er grado de secundaria, y después de unos minutos, Ana Sofía, una estudiante con un carácter particular, muy inquieta y con un rostro de asombro, me sorprende con su voz cálida al preguntarme: «Maestro, tú nos has enseñado que las exposiciones deben ser creativas,
¿Qué tal si explico el tema del territorio con una canción? Muy bien, respondí, lleno de alegría al ver que mis estudiantes empezaban a hacer lectura de las buenas prácticas pedagógicas y didácticas. Esperé con gran anhelo aquella propuesta de la estudiante. Me pregunté a mí mismo, ¿qué canción habrá seleccionado Ana Sofía para explicar el concepto de fronteras? Escuché el susurro de otros niños porque su compañera les generaba un reto muy alto en la exposición que les correspondía. Llegó así el día tan esperado. Pasan uno a uno los estudiantes a explicar su lección. Se ven rostros tímidos, algunos sonrojados, con manos entre los bolsillos. Otros dejan ver su timidez e intranquilidad por estar frente a los compañeros. Actitudes propias de adolescentes que deben empezar a enfrentar un público tan exigente, sus propios amigos. Con pasos firmes y muy cortos, se ubica frente al tablero, con mirada alegre, saluda e inicia pegando un cartel amarillo. Allí organizó un mapa conceptual explicando los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de su intervención. Del mismo modo, llevaba un viejo amplificador de sonido plateado y una memoria con audios. Ana Sofía, con voz fuerte y segura, explica cada uno de los conceptos que preparó con antelación. La idea de nacionalidad, el concepto de límites, la explicación de frontera, mar, territorial, bandera y el valor de la fraternidad de los pueblos. La niña realizó una magistral explicación, pero faltaba la canción esperada. Oh sorpresa, presenta a sus compañeros y al maestro la composición musical Geografía del grupo español La Oreja de Van Gogh. Posteriormente inicia el tema musical que duró 4 minutos. Sus compañeros escuchan con atención la melodía con el ánimo de comprender su contenido. Pero esto no termina aquí. Después de este ejercicio de escucha, la niña relata los problemas de los migrantes que llegan a España para analizar el drama humano que ocurre con el cruce de las fronteras en este lugar del mundo. Luego nos entrega la letra de la canción y nos solicita subrayar los términos claves de la exposición. Ana Sofía concluye su intervención dando a conocer la importancia de la geografía y de las infinitas relaciones que encontramos con la vida de miles y miles de personas que habitan el gran planeta azul. Surge así una propuesta escolar que se mantiene hasta el momento, donde la idea central es: las canciones sirven para enseñar la historia, los derechos humanos, la globalización, la guerra, la pobreza, el hambre de los pueblos, la valoración al planeta Tierra y todos aquellos contenidos que un docente de ciencias sociales prepara para sus lecciones. Con el paso del tiempo, esta experiencia demostrativa ha permitido consolidar una idea inspiradora y esperanzadora a la vez, porque hoy continúo develando mis sueños de maestro entre libros, explicaciones y canciones. Pasó el tiempo y el proyecto se implementó, pero las circunstancias de la vida cambian y los destinos de la existencia en ocasiones son rebeldes con nuestros planes. La pandemia del COVID-19 ha hecho que la escuela haya evolucionado. Un problema salubre afectó de manera imprevista el rumbo de las instituciones, de la economía del mundo, de los hospitales y las calles, que bajo un virus
diminuto ha teñido la vida con desesperanza, horror y miedo a la muerte. Aquellas clases de historia en las que se hablaba de la peste negra que azotó a la Europa del siglo XIV, en la actualidad otra pandemia toca las dinámicas de nuestros pueblos y del mundo entero. La gente se encierra en sus casas, pero la vida para grandes y chicos debe seguir su curso y una de las dinámicas que no puede parar es el aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón, la escuela indirectamente se trasladó a los hogares, a un espacio del cuarto o al rincón de la biblioteca de la casa que se adecuó para continuar las clases escolares, solo que de manera virtual. El mundo no estaba preparado, ni las mentes más pesimistas podrían haber proyectado una catástrofe de la magnitud que estamos viviendo. Los países ricos y pobres, todos por igual sufren los rigores de la pandemia. Quedará una marca en la memoria porque han sido días complejos. En un futuro, estas escenas las traerá el recuerdo, las muertes de los que partieron, el dolor físico y psicológico que ocasiona una enfermedad, la angustia que recorre el alma y el cuerpo, tocan lo más profundo de nuestros sentimientos ante la vulnerabilidad que ocasiona un virus. En fin, hemos vivido momentos fuertes y las ganas de aprender siguen ahí, porque la escuela no la hacen las paredes y los pupitres solamente. Hay algo más fuerte. Son los corazones, los gritos, los abrazos, las lecciones, la merienda y el miedo a pasar al tablero. Todo esto está aparentemente quieto, porque las aulas están vacías, pero la vida sigue ahí para los estudiantes y los maestros. La escuela se trasladó a los hogares, detrás de una fría pantalla y bajo miradas que van y vienen en un clic que nos conecta o nos elimina. Los trabajos ahora son virtuales, la voz se hace tenue con los problemas de conectividad, pero ahí estamos, niños y maestros que no pierden la fe y la esperanza de volver algún día a las aulas y al patio de la escuela. La vida después de esta pandemia ya no será la misma. La tecnología llegó para quedarse y lo importante es que no podemos perder el horizonte y el valor sublime de la humanidad. Aquella que debe manejar los medios tecnológicos y no al contrario. En nuestro colegio, las clases y las guías de trabajo han continuado, pero desde una propuesta de mediación musical, el acompañamiento se ha hecho diferente. Las guías siempre empiezan con una canción. Las reuniones se cierran con un fragmento musical que nos deja con la emoción y la motivación para seguir viviendo, en medio de noticias que pintan de gris la vida. Las canciones dan color y colocan otro tinte distinto para los estudiantes y sus familias. De esta manera, los temas musicales son complemento para los objetivos propuestos. Esta interacción se transmite también desde los programas que emiten emisoras virtuales de la ciudad, porque se han convertido en los canales que comunican los sucesos de esa escuela a distancia o remota, como dirían algunos. Es así como las canciones han estado presentes en momentos de pandemia. Uno de los primeros ejercicios empezó con la canción Caminante del grupo español Bongo Botraco, tema musical que nos dice que se hace camino al andar porque los problemas de la vida nos hacen más sabios. Y por más fuertes que hoy sean los vientos y el trueno, el arco iris y el sol van a salir al despejar la madrugada.
para darnos el calor, esa misma luz que necesitamos para seguir el camino. Las canciones llegan al alma para quienes permitimos que los mensajes no solo se conviertan en sonidos agradables. De igual forma, nos dejamos llevar por la sana inspiración de otros. La canción No quiero ser mayor, de El José, nos permite viajar por la fantasía de los niños. En este tema musical, las preguntas nos llevan por los planetas, por la luna, por el miedo que ocasiona la oscuridad y la fuerza de un barco de papel que no se deja hundir en ese lago cristalino. Las clases de ciencias sociales también nos transportan por el túnel de la historia y la guerra, un horror que pareciera no se acaba en el tiempo. Es por eso que reflexionar sobre la vida nos permite ser mejores seres humanos. Al fin y al cabo, la violencia nos aleja del otro. Es la historia de un soldado en la guerra. Por equivocación terminó matando a su propio amigo de infancia. Las balas cerraron los ojos de José y silenciaron el corazón de su hermano de escuela. Esta historia se relata en la canción Mamá, anoche en las trincheras, en la voz de Irene Delgado. En esa búsqueda para generar valores e identidad en los niños, antes y dentro de la crisis que vivimos, llega una canción a una clase de ética y democracia. La cantautora Kate James nos regala unos bellos versos con Toitico bien empacao, una manera de encontrarnos con nuestras raíces colombianas y con nuestra historia olvidada. Un viaje por la comida, por los alimentos que nos transportan al pasado, a la casa de los abuelos y de aquellos platillos que se preparaban en el fogón de leña con una vieja olla de barro y el mejor de los ingredientes, el amor. Estamos viviendo momentos fuertes, pero de aprendizajes infinitos con los que nos rodean, porque la familia es el lugar del calor, del descanso y de aquella paz que ya no está en las calles. Así los relata la canción Aves enjauladas de Rosalén, un tema musical que nos deja perplejos ante la necesidad que tenemos de expresar el amor y los sentimientos por estos días. Cuando la pandemia pase, la vida nos dará una bella lección. Aprenderemos a ser felices con nosotros mismos y con los otros. No será un mundo perfecto, pero por lo menos más atenuado de tanta crueldad. Esta es una historia de aula, con las alas y muchos amigos en el camino. Es un viaje maravilloso por el infinito mundo de las músicas, cuya interacción escritural y con el apoyo de los libros es hoy una experiencia colaborativa escolar en continua construcción. Son más de 100 canciones las que han acompañado el transegar por las aulas y en estos momentos de pandemia han sido un aliciente para cada respiro, para tomar fuerzas en medio de nuestros encierros, porque se han confinado los cuerpos, pero ni el alma ni la mente se han quedado quietas. Para los estudiantes que viven y sueñan, les quiero expresar que las músicas también nos cuentan una historia, una reflexión, un suceso. Las sonoridades son una luz en el camino para los niños y sus familias en estos tiempos, en medio del hambre y de tantas necesidades que se relatan en nuestras comunidades escolares. Desde la distancia, la vida se hace presente para cada uno de los actores educativos. La escuela sigue ahí porque el corazón de los maestros y los niños aún está latiendo
con ritmo musical. Profesor Salomón Rodríguez Piñeros, Bogotá, Colombia. Bellísima narrativa, profesor, muy consciente, muy humana, pero muy creativa, porque nos está diciendo que vivió los primeros 100 días de pandemia con 100 canciones que seguramente mantuvieron motivados y entusiasmados a sus alumnos, a sus adolescentes, y con ellas seguir aprendiendo de geografía, de derechos humanos, de ética, de historia y muchos temas más. Yo quiero dejarle la palabra a usted porque tiene mucho que contarnos, y sé que el público que nos está viendo desean conocerlo más y recibir sus palabras. Adelante. Bueno, pues muy buen día. Como les decía ahorita, es un placer estar acá y escuchar la lectura de mi narrativa en la voz de la doctora Adriana. Pues definitivamente es un honor y un placer escucharlo de otra voz, porque como lo manifesté estos días en una respuesta que les di a ustedes, esa narrativa se escribió con el alma y con el corazón, en un momento muy difícil que atravesábamos los maestros en Colombia y nuestras familias, porque es que la pandemia nos cogió desprevenidos a todos, y ni la economía, ni los gobiernos más potentes, mucho menos los países en subdesarrollo como los nuestros, estábamos preparados para eso. Afortunadamente estaban las redes sociales, el internet y los celulares y la cantidad de equipos tecnológicos que nos han permitido finalmente apoyar nuestra labor educativa. En ese sentido, lo que finalmente se trasladó a esa dinámica escolar fue una experiencia que se venía trabajando de años anteriores, y era cómo las músicas pueden recrear distintos contenidos, distintos problemas sociales o filosóficos también. También trabajo con filosofía en el ciclo de media, y lo que terminamos haciendo fue generando unos puentes y unos lazos motivacionales entre los chicos, entre los contenidos y las intencionalidades del maestro. Bajo esa perspectiva, otros compañeros se han venido uniendo a este sueño, y pues no solamente en mi institución, sino en otras instituciones, continuamente me están pidiendo insumos para que las canciones o el trabajo que hemos venido haciendo desde años pueda ser también un aporte a otros colegas que han entendido el valor y la potencialidad tan grande que tiene la música, no solamente en las emociones, sino en el contenido, en el verso, en la rima, en la construcción de las letras, que pueden ser elementos maravillosos para que los chicos se expresen, para que los chicos puedan complementar sus exposiciones y tantas cosas que se pueden trabajar alrededor de esta metodología de interacción didáctica y de mediaciones entre contenidos y el lenguaje musical. Una didáctica y una técnica de aprendizaje muy creativa, pero muy bien fundamentada y muy motivadora para los alumnos, repito, de cualquier edad. Sé perfectamente, todo el mundo sabemos que Colombia se caracteriza porque en la sangre y en el corazón lleva la música y el baile y los ritmos. Vaya, a diferencia de un gran porcentaje de los mexicanos, no quiero generalizar, pero tenemos otros ritmos y otros gustos, y yo en lo particular no soy muy afecta para nada al baile, para nada, y menos al canto. Pero me aportó mucho el decirlo, pero si lo utilizo como técnica de estudio y como aprendizaje, claro que sí hago el esfuerzo, por lo menos por promover cultura rítmica y sonora para fortalecer a mis alumnos de todas las edades. Yo necesito que siga teniendo la palabra y la voz y nos diga más cosas. No sé, mire, ¿qué respuesta, por ejemplo,
tuvieron sus alumnos en esta nueva forma de dar las clases a distancias. Yo siento que como usted ya llevaba estas dinámicas desde antes, quizás no hubo mucha diferencia, pero ¿quién mejor que usted para que nos lo transmita? Sí, doctora. Y de hecho quiero hacer una consideración especial. En el transcurso, en las guías, en el proceso, no solamente dentro de lo que yo desarrollo, sino en el trabajo con los demás colegas que también se han unido a la experiencia, pues son más o menos 100 canciones, todas del orden ambiental, del orden social, algunas incluso ya muy dadas para la época de la pandemia. En el caso, por ejemplo, de Rosalén, de pronto está ahí en la memoria, habla de las aves enjauladas, que en este momento los enjaulados fuimos nosotros. Una canción, por ejemplo, que trae un componente muy valioso y que se convirtió pues prácticamente en un himno, y es la canción Resistiré de Dúo Dinámico, que ya la habíamos trabajado hacía como 4 o 5 años, bajo otra perspectiva, pero en el análisis de la pandemia se hizo más vigente. Una canción que es, creo, de la década de los 70, pero que en este momento se hizo muy relacionada con nuestro momento. Pero algo muy interesante que quiero compartirles, y es donde empieza el cariño tan grande por este país mexicano que me ha abierto la puerta tantas veces, es que les comparto que en los 10 años del proceso de música son 350 canciones sistematizadas. ¿Nos puede compartir ahora el lado de los padres? Cuando los jovencitos están en la adolescencia, de repente sabemos que es una edad muy complicada y de repente con buenas intenciones vemos a la escuela y a las aulas como un centro no solo de aprendizaje, sino del cuidado y la seguridad y del convivio sano de nuestros pequeños, ¿no? Y donde les empiecen también a reforzar valores para que sean buenos seres humanos. Y de repente, en una edad tan difícil, como usted lo menciona en una de sus canciones, esos niños que quieren volar se quedaron enjaulados, pero con los papás en casa, ¿cómo lo pudieron resolver? Platíquenos un poquito. Sí, en la dinámica ya del trabajo con papás hay situaciones particulares, porque vuelvo y repito, con los chicos con los que yo ya venía trabajando el proceso, pues era dar finalmente una continuidad al libro de texto, a la guía didáctica y a la canción de relación con el contenido temático. Esa es como en esencia y básicamente la estructura. Sin embargo, con los chicos que hasta el año pasado llegaron a mi aula, bachillerato, ustedes saben que uno dicta bastantes grupos, eran más o menos como unos 8 o 9 grupos a los que se les estaba impartiendo la clase de ciencias sociales, 4 de ellos, unos de ellos era filosofía, otros ciencias sociales, pero con los chicos que eran nuevos ocurre algo especial, y es que los chicos al hacer su trabajo, su guía didáctica, colocan en su computador música, y hay rockcito, y hay ska, de todo lo que ellos mismos proponen, porque es que esas 365 canciones, vuelvo y repito, no es solamente un trabajo mío, es la propuesta donde ellos van diciendo, profe, aquí hay contenidos de derechos humanos, aquí están hablando de globalización, lo que estamos trabajando en clase, aquí hay canciones sobre la guerra y otras cosas del conflicto colombiano. Entonces para los papás era curioso, tú estás escuchando música o haciendo trabajos de ciencias sociales o filosofía. Entonces incluso en algunos casos me preguntaban, profe, ¿es verdad que esas canciones hacen parte de su trabajo y sus tareas? Y yo les decía sí, y los invito a que las escuchen con los chicos y se van a dar cuenta que hay un mensaje potente y se van a dar cuenta que hay una enseñanza particular, porque de pronto yo no discuto mucho sobre los géneros. Creo que mi propuesta va dada más al ejercicio del contenido y las letras de las canciones. Posiblemente hay canciones que quizás no nos interesan mucho porque no dicen nada, y en el mundo comercial hay muchas canciones y mucho contenido musical que pues a mi juicio de pronto son vacíos en contenido, pero las canciones que dicen algo de la vida, de las cosas, del amor, de los sentimientos,
pues siempre son bienvenidos a mi proyecto. Muchas gracias, profesor. Estamos constantemente en comunicación y construyendo proyectos educativos muy motivadores e interesantes. Yo sé que pronto nos podremos conocer en persona y saludarnos y darnos un abrazo. De agradecimiento y de grandes deseos de bienestar y de evolución personal. Querido público, la novena noche para irnos a dormir con grandes aprendizajes y con una sonrisa en la boca, con sueños que cumplir, con mucho que dar, con muchas promesas para aportar y para recibir. Descansen, nos vemos mañana en nuestro episodio número 10. Editorial Unisan te acompaña y te inspira en cada momento. Gracias.